Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, pero no voy a hacer formar el día de hoy. Muchas personas con preguntas ahí que van al oculto, de esta gente que se hacen sancochos espirituales y que se hacen diferentes comidas, choques de sazones. Van hoy a un tipo de iglesia, mañana a otra. Luego van a la misa del Papa, el sábado guardan el sábado con los adventistas. Están confundidos, no saben ni qué son ya. Transformadores espirituales. El día de hoy venimos con respuesta, con el asunto de los programas del oculto, con las esencias de los cultos, cómo se debe hacer un servicio, con qué objetivo, para qué, pero no estoy solo. Estoy con una mujer que cuando ella habla eso da problemas. Los semáforos que están en rojo se ponen en verde y si no se ponen los tres colores y uno no sabe si correr, pararse o hacer qué. Kenia Fernández y Chalón también, que otra problemática. No, otra liosa. Dios bendiga a la audiencia. Bueno, cuando a Roger le hagan su lío de allá. No, a él que le manden su asunto. No, a nosotros nos defiende Cristo y después de Cristo le echamos al jefe para allá. Dios mío. Vea con Roger, Jehová y Roger. Dios mío. Oye, ya tú sabes que aquí se está haciendo este programa atento a Dios y a su costilla. Dios mío, padre. No, pero se atreve a decir, Roger, mi costilla es Marta. Claro. Háganlo atento a Marta. Mire, le voy a hacer una pregunta de una vez para entrar en fuego. ¿Cómo suelen ser los programas de la Iglesia Conservadora? Y la pregunta correcta, si tienen un programa. Dios le bendiga. Dios, estamos en casa, hermano, no hay que anunciarse. Usted sabe, aquí yo le hago su lío hasta Roger. Si hasta Roger, a mí no, yo por esa puerta entro y me prendo como un bombillo. Hasta que yo te vieja, yo voy a venir excelencia en el nombre de Jesús. Ay, amén. Espíritu de raro, de altivez, suéltame, no me agarre para no ser malagradecida. Mira, mi amor, he escuchado mucha gente, Joan, he escuchado mucha gente que habla muy despectivamente de lo que es el pueblo de Dios, del pueblo más conservador, en la parte de la litúrgica. Mire, nosotros, yo sé que hay muchos seguidores, hay muchas personas de Centroamérica y personas que son cristianos y son muy educados, y yo lo entiendo. Y el dominicano por su carácter a veces medio irreverente, pero muy evangélico. Entonces alguien me decía, pastora, ¿por qué es que en República Dominicana hay tantos hombres de Dios? Y yo le decía, eso tiene mucho que ver con el llamado, con el calor, pero hay algo muy fuerte y es el sistema que tiene la iglesia de dirección. Y a veces la gente, escuché a alguien, no quiero entrar en contienda, no voy a mencionar nombre, pero escuché a una persona que estaba hablando muy denigrante de lo que eran los servicios de la parte litúrgica del pueblo conservador. Y él tomaba una parte y hablaba de esta manera de burla, que le dan oportunidad a una vieja chismosa. Oye. Y que el cultural, no señores, miren, cuando tú diriges un servicio en mi iglesia, en mi congregación, a ti te pueden tomar, hasta 10 personas te pueden tomar oportunidad. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros, los cultos, al menos en la línea de nosotros, siempre se empieza la parte del servicio con un momento de clamor. Yo esa parte la respeto, pero si yo tuviera el equipo, yo empezara con adoración y luego clamor, pero es lo mismo. Porque siempre empiezan a adorar para hacer una plataforma de saturar y luego entran en el servicio de la petición. El segundo, el tercer paso es la lectura. Nunca se tiene un orden cronológico en cuanto a la lectura. Luego el devocional. En un devocional se dan 3 coros del devocional. Hay algunas iglesias que tienen la misma línea, pero si tienen una buena adoradora, entran a una joven, el culto de adoración, 2 adoraciones, y luego entran en el devocional. Luego del devocional, entonces se le da a otra persona para que dirija las partes especiales, como se le dice cultural o himnos de gloria y cultural o un testimonio o una palabra de exhortación. Esa es la parte de la litúrgica. El coro para presentar a Dios las ofrendas y luego se llama a alguien o el mismo moderador presenta al predicador
y lo que se cierra con un mensaje. Hay personas que hacen un preámbulo, dan los anuncios, luego de los anuncios entonces le entregan al predicador o a veces dejan los anuncios de último. ¿Qué significa entonces las oportunidades de cultural y devocional? ¿Tiene Wow. idea más o menos de dónde vienen los términos y cómo lo adopta la iglesia? Bueno, el concepto de la raíz no lo sé, pero a mí no me gusta cultural, porque cultural, tú sabes que cultura, cuando tú ves la parte interpretativa, según la semántica, cultura es la manifestación folclórica religiosa de un país o una nación. Yo, en vez de llamarle cultural, le llamo la parte especial. Vamos a entrar en la segunda etapa de la parte especial. Eso es lo correcto. Devocional, gloria al Señor. Uno son conceptos que se usan. Devocional, el concepto viene de devoción. Pero le llamamos a devocional cuando hacemos la parte inicial y cuando se cantan los 3 coros para presentar las ofrendas. De Mire, acuerdo. ahora viene una pregunta que va a ser muy polémica. Joan, tú con lo tuyo. Espérate, antes de tu Tranquilo, que polémica, yo lo voy a bendecir a antes de usted. tu polémica, yo pregunto especialmente lo de la parte devocional y cultural, justamente porque a veces dentro de la iglesia nosotros adoptamos costumbres justamente culturales o del sistema folclórico de nuestro país, ¿verdad? Y lo llevamos a la iglesia y sin darnos cuenta estamos llevando cosas que aunque son no tan significativas en un sentido, llamo cosas prácticamente de la cultura, de lo natural, para no Sí. decir, porque en este caso no es mundano, es de lo natural. Sí, pero me gustó que Kenia dijo que Sí, que ella ob- prefiere llamarlo. hay cosas. Sí, o sea, porque yo le prefiero llamar la segunda parte o parte especial. Sí. No, y que nosotros, como siempre digo, una frase que el Señor me regaló, que predico una vez sobre eso, nosotros somos el resultado de nuestros ancestros. Pero cuando una generación despierta, empieza a hacer una depuración de algunas cosas. Claro Por que ejemplo, sí. sin querer a veces hay Aunque tú no lo creas, Joan, este podcast está rompiendo porque tú Sí. ves eso del bautismo. Eso se tenía que decir, porque aquí nuestras iglesias fundadoras tienen 100 y pico de años Ujú. que nos trajeron el evangelio pentecostal Exacto. con esos grandes concilios, Ujú. que por prudencia me voy a reservar los nombres. Exacto. Y no eran malos, No. pero entonces se legalizó algo que no tiene tanta relevancia en cuanto a la salvación y la gente quería hacer un yun porque Exacto. el orden del factor no altera el producto. Ah, que se, Entonces, hay mu- que romper. que se murió el esposo y nunca llegan a arreglar unos papeles, no la bautice. No, espérate, hay otros métodos ahora. Está peligroso ese Sí, tema. Y ese Está tema de lo del delicado. cultural, y perdón que Sí. interrumpa, es justamente porque yo desde niña he escuchado eso de devocional, cultural, y yo a la edad de 12 años reaccioné a esto, que fue cuando me bauticé a los 12, y yo reaccioné a esto y digo, ok, devocional, etimológicamente, o la raíz de la palabra, devoción. Devoción. Justamente, Cantar uno tiene con que devoción. hacerlo con devoción a Dios. Pero Ay, 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 ay. cultural, cultura. Yo me imagino, yo siendo una niña decía, bueno, yo imagino que aquí debe hablarse de patriotismo o No, hablar no de... tanto de cultural, lo que pasa es que al pueblo hay que educarlo, porque Sí. si hablamos esta es la parte cultural, podíamos parar una mangulina. Ay. Podríamos Un parar aplauso. un gagá. Oye, Sí. Dios mío, pero Podríamos parar peligroso. un gagá o un batumbalé. Porque cultura. Porque es cultura. Lo que pasa es que no es que estamos diciendo que es pecado para No. que ahorita no vengan a hacer su No. los perseguidores. Que compran un hacha de Es una vez. educando al pueblo, amado, porque hay que cambiar los conceptos. Entonces, a veces la iglesia me dicen muchas cosas, pastora, pero no existe copastor. Le digo, pero porque son como medio sobrinos de Lucifer a veces. Pero mi amor, es asistente, es lo mismo. Ay, Dios mío. Es lo mismo, porque el asistente de Moisés, ¿quién era? Aarón, pero vayámonos al nuevo pacto. Pablo no andaba solo. Pablo en un momento tuvo a Bernabé. Y tuvo a en otro Timoteo. tiempo tuvo a Timoteo. Y tuvo a, a Tito. Priscila, Aquila. Me doy a entender, o Tú sea, eso. ninguno dirigió una iglesia solo. Eso no existe. Al mismo Moisés en el antiguo pacto, su suegro. Yetro. Ay, lo majó. alguien que no era Lo muy bendijo. espiritual, No, mi amor, yo le tengo dio un- yo consejo te- de mire, mi madurez. amor, Un mire. reguero de gente sin Yetro Yo por la vida. Yo tengo un jetro. Sí. ¿Quién es mi jetro? Juan Carlos Verdía Moquete, mi primogénito, que era funcionario diplomático en México y en cosas. Mi hermano me sentó y mi hermano me leyó hasta el agua. Me dijo, mira, tú no sabes lo que tú portas.
Mi hermano me empezó a darme ética de conducta y de cómo sentarme y de cómo beber agua y de cómo hacerlo. Muchachos, pues déjame tranquilo que tú me quieres poner. Y hasta mi hermano hasta me asesora y yo tengo que dejarme asesorar. Mira, cuando vayas para tal un evento, tienes que ponerte la ropa, todo lo clásico y yo lo quiero guindar. Y ese jetro, y él es mi jetro, Ay, Dios mío. todo me lo profetizó, me dijo, cuídate de la envidia ministerial, cuídate porque tú no sabes lo que tú Siempre portas. hay que tener, mira, cuando Roger llama aquí a República Dominicana, el país tiembla. Porque ese hombre no anda hablando con gente, ese hombre lo que anda con su Juan Carlos Harrigan trabajando, con su Giovanni, con todo el que él trabaja, haciendo la obra de Dios, ayudando al necesitado y siempre pensando en Dios. Roger no duerme. Ese tipo, después de que Dios lo sacó de Telemicro, lo que vive es metido con Dios, trabajando en la cosa de Dios. Y cuando él te llama y te dice, amado, ya tú sabes lo que viene. La palabra amado es un indicativo de que viene un yetro, no viene el amigo, no viene, no, el yetro. Considero que es mejor que hagan la cosa de tal forma, así, así, así. Y la palabra, tú sabes, por la palabra. Pero hay gente que ese no es el consejo, porque no siempre es yetro, a veces hay que ser recto. Claro. Hay gente, el dice que se lo va a llevar quien no lo trajo, porque no están poniendo en práctica lo que están predicando. Lo que pasa Él es que- siempre está mirando a la luz de la vida tuya con la palabra. Es que a veces yo le decía a alguien, predicaba ayer en una iglesia en Aina, gloria al Señor, Dios bendiga esta congregación hermosa, que el Espíritu me decía que Eli no tenía que reprender a los hermanos, a los hijos. A los hijos de Eli no le tocaba reprensión. ¿Qué le tocaba, madre? Accional. La reprensión es una advertencia. Ahora, mire que están de Dios Es que no podía. están de Dios lo que Era están hablando. accional, no era reprender. Entonces, por eso hay pastores que la iglesia se le está yendo a pique, porque ya el miembro le cae en el mismo pecado y es lo que viene. No, ese hombre no está, ni esa mujer está de consejo. Ay, espérese. Esa- No, espérese. No, va a Déjala aparecer ahí. una interrupción. Es Pero que esta lo es mi que pasa- pregunta polémica, la cual me interrumpieron. La pregunta polémica es la siguiente. Dios mío, ¿qué Que es? va de la mano con eso. ¿Qué es eso de poner en disciplina? ¿Por qué se ponen? pone en ¿Por qué se pone en disciplina? Mira, hay muchos conceptos que hay conceptos, hay que fisnarme. Ay, vamos, es para que ustedes crean que soy fina. Vamos a hablar, me voy a poner todas las S. Mira, manito. Hay que romperle mucho la soberbia al pueblo de Dios. Alguien también dijo que nosotros los pentecostales tenemos práctica católica. Mira, primeramente, sí es bíblico, hay que confesar los pecados. Claro. ¿Por qué? Porque si no hay que confesarlo, Dios no confronta a David con el profeta Natán. Si no hay que confesar los pecados, Dios no confronta, gloria al Señor, a Acán con Josué. Entonces, yo lo que no puedo hacer es lo que hacen los hermanos. Yo no tengo la calidad de perdonarle pecado a nadie. Ay, Pero sí, porque hay que disciplinar. Yo te voy a decir algo. viene. La gente no sabe que cuando tú pecas, yo voy a hablar misterio y ahora sí se va a guayar el diablo, como dice el gol, y se murió el diablo. Dios mío. Mira, oye algo. Sí, oye algo. A la gente hay que ponerle en disciplina. ¿Tú sabes por qué? Porque hay espíritus inmundos que cuando tú te paras en contaminación en el altar, Lo va a decir. toman derecho legal. Wow. Y el hermano que está descuidado, todos esos demonios de adulterio, de mentira. Hay gente que dicen, fulano me puso la mano, pastor, y yo estaba bien. Y desde que fulano me puso la mano, me vino una turbación mental, un pleito de masturbación, un pleito de guerra, una opresión. ¿Por qué? Porque tú transfieres. Cuando tú das, tú transfieres y tú delegas. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, tú pecaste y tú fornicaste, robaste, hablaste mentira. ¿Con qué conciencia te va a mirar el inconverso tú parado en el altar? Si ese que ministró fue el que agarró a la vecina, le dio la pelelengua y le sacó el machete. Y justamente ese día que le toca predicar a ese bárbaro. Va la y- vecina. Y la ponen adelante. Entonces, ¿qué ejemplo tú le vas a dar al pueblo? Que la hermanita cayó en pecado y la hermanita está como si nada. Señores, la Biblia dice que Dios al hijo que ama, Lo disciplina. corrige. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un juicio que te lo va a hacer Dios, que es la consecuencia de tu pecado. Pero la gente quiere andar como chivo sin ley y la gente se quiere creer que los pastores son relajo y que a mí me mandó y que a mí Jehová es mi pastor. Segunda de rebeldía 3:15 se llama eso. Dios mío. Porque si Jehová es tu pastor, dile a Dios que descienda del cielo, que se materialice y que te pastoree él directamente.
porque pichón, Dios no dejó hombre para direccionarte. Entonces, la gente quiere creer que los pastores son su relajo. Yo corrijo a los pastores, pero ¿a cuáles son los pastores que yo le mando su hacha? A lo que está mal. Los delincuentes, los que no visitan un hermano, los que te engañan, siembra, dame. Lo que tienen lotería en la Los iglesia. que tienen lotería. Y veo, y te consultan y tú tienes que pagarle por darte una profecía a eso. Pero yo en general nunca voy a mandar a una oveja que sea rebelde con sus pastores. Eso, el que no se somete a su pastor es sobrino de Lucifer. Eso no está en orden, porque Dios no mandó a un hombre para ponerlo ahí como un samú. No, es un hombre que hay una autoridad. Y el pueblo de Dios de esta generación opera bajo rebeldía, porque hay gente que no están siendo efectivos, porque el mundo espiritual se direcciona bajo principios. ¿Por qué Cristo le dice a Juan, bautízame? Y Juan le dice, no es que no. Era que había un orden establecido en la tierra y Cristo tenía que dar ejemplo, y hay gente que no. Eso que usted dice está demasiado fuerte. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he notado que la excusa de mucha gente liberal con libertinaje, es decir, es un hombre igual que yo y yo no tengo que rendir cuenta. Y el libro de Apocalipsis me pone a los pastores como figurativamente como el ángel de la iglesia. Claro. Aparte de, se supone que si tu pastor es un hombre de Dios, que no un trasquilador de ovejas, como lo que la pastora Kenny estaba describiendo anteriormente, Lotería, sí. se supone que usted entiende que un hombre de Dios, si usted peca, si usted habla una mentira, póngase a cuenta con Dios. Si usted, pero cuando ya son pecados que tienen que ver con transgresión, exactamente, todos los pecados llevan a la muerte, pero que ya perjudican a otra persona, que ya son pecados marcados. Que estudian que ensucian el testimonio. Sí, porque es que la gente dice, todos los pecados son iguales, es verdad. Ok, vamos a ponerle un punto, es verdad. Pero no todos afectan a tu todos hermano. los pecados no son iguales, porque hay pecados que no te desencadenan maldición. Hay pecados que progresivamente, si tú no lo cortas, te conecta con otro, pero hay pecados que automáticamente tú lo haces, son dignos de muerte. A lo que se refiere Chalón es que aún sea una mentirita o un asesinato, si Cristo viene, te va para el infierno. Exactamente. O sea, hay algunos que aquí en la tierra te van a acarrear un juidero. Pero hay un punto muy específico en esto de la disciplina que queremos tocar para no ser sádicos ni narcisistas, para que nadie vaya a confundir lo que la pastora Kenia está hablando, que lo está hablando con base y fundamento. Se lo voy a poner así. Hay gente, si tú matas a una gente, tú no puedes estar después de matar a un niño en la comunidad, en el altar, y que predicando de la bondad de Dios. Así es cuando tú cometes otro pecado. Sí, porque los pecados de inmoralidad y los pecados tienen repercusión en el mundo espiritual. Pero viene lo otro. Lo otro es que hay personas que en verdad el pastor tiene que bajarle. Es verdad, pasó algo, un pecado, una situación, te metieron 4 años de disciplina, te mató, te sentaron atrás. No, eso no es de espérese, voy Dios. para allá. 4 años, hasta se cayó un asunto por ahí, está muy fuerte la pregunta. 4 años de disciplina. Y te sienta atrás, porque no nos sentaremos en silla de carnecedores, porque la silla delante de los líderes que tienen el asunto del botón y Macaya. No estamos de acuerdo. Si hay una gente en la audiencia que sufrió ese abuso, de que te pusieron como a unos 5 años y le dijeron que quizás no se podía ni levantar, eso no es, aquí no estamos apoyando eso. No, eso no, porque tampoco eso de que, señores, porque sí, los evangélicos de estos tiempos, ellos son querubines y arcángeles en divinidades. 7 alas de oro. ¿Por qué? Porque la Biblia no te da a ti ningún tiempo, eso es dogma. Ay. Y tú no puedes poner un punto dogmático como un punto salvífico. Los dogmas son la manera gerencial, pero no es ético. ¿What? En cuanto a la disciplina, no cabe el dogma. ¿Qué cabe? Usted pecó, no importa el límite de pecado, siéntese ahí. ¿Qué va a hacer el cuerpo oficial? A orar para que usted restaure. Si en un medio dice que lo levanten, lo levantamos. Si en 2 meses Dios dice que lo levanten, usted es que se va a levantar usted. Porque vamos a ver la actitud que usted tome después que usted cayó. Porque hay gente que pecan, hermano, y te quieren echar la culpa de su pecado a ti. Se ponen rebeldes, se ponen malcriados, problemáticos. El pastor sufre como si él que pecó. Como si él que pecó. Entonces le hacen sentir al pastor que el culpable de su pecado era. Entonces quiere que lo apoyen. Pero si la Biblia dice que Dios al hijo que ama corrige. Ahora, no creo en eso. Yo creo en la restauración. No, yo sí le hablo claro. Y yo creo en buscar a Dios para que sea Dios. ¿Por qué? Porque quien le dio la sentencia de su pecado a David, ¿quién fue? Fue Jehová. Y él pagó una consecuencia. Pero nosotros como líderes, ¿cuál es la consecuencia? Yo puedo agarrar una oveja y darle una pela. Yo no puedo. Además, el apóstol Pablo lo habla cuando el muchacho en Corintios se acostó con la mamá de su papá.
Ay, Dios mío. Con su madrastra, Sí, que a sí. Pablo se lo dijeron, dijo, he escuchado que hay entre vosotros y que tal fornicación ni se menciona. ¿Y qué dice la Biblia? Dios mío. Dáselo a Satanás, Hay gente que la disciplina. dáselo a Satanás. Hay gente que la disciplina de ellos es que se lo lleve el diablo, No, según no, Pablo. dáselo a Satanás. Entonces, cuando se lo dieron a Satanás, él se restauró y él pidió perdón. ¿Cómo? Y luego Pablo lo consuela, pero los bibliólogos tienen que leer. Eso está en la Biblia. Ay, y eso Dios es para mío. los RT, sana doctrina, Rabacuco, eso es para todo el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no me lo inventé yo. En pocas palabras, déjalo que se sumerja en su pecado, que el Espíritu Santo que redarguye, que lo va a rescatar. Claro, déjalo Ya se le tranquilo. advirtió. Ok, No, déjalo. Exacto, no puedo estarlo golpeando. No, porque también hay unos pastores abusadores Espérese, y déjeme ovejas ayudarla. también y diáconos. Una gente sentada que pecó, ¿verdad? Le pusiste la disciplina ya la iglesia sabe que está en Sí, disciplina. pues suéltalo en ¿Por qué banda, todo sí, culto? todos los días, y Ahora toda la bendita puya. Los títulos, el que pecó, 70,000 pecados, todos los títulos son de pecado Hay en un contra de esa punto gente. donde yo considero que ya es extremista y es justamente, pastor, ¿es correcto anunciar a la iglesia cuando una persona está en disciplina? Bueno, mira lo que pasa. No es correcto y es correcto. Porque eso va, sí, Va a porque que hay que depender hablar del pecado y de la investidura de la persona. Y Ok. va a depender de la madurez de la iglesia. Ahí se dio un caso de un pastor en Estados Unidos que cayó en pecado y yo le aconsejé y le dije no. Él quería cosas. Entonces, yo lo que le dije, el consejo sabio que Dios me dio, me dijo, dile a él que le diga al cuerpo oficial y al pueblo que ayune y ore para preparar el pueblo, para que espiritualmente el pueblo esté fortalecido, para cuando el pastor confiese la debilidad, el pueblo no se turbe. Así lo hicieron y creo que, entonces, todo va a depender, porque hay pecados que el miembro comete que si el pueblo no lo sabe, no hay que sacar a relucir. Por ejemplo, hay cosas que usted va a decirle a su pastor en persona. Pastor, mire, yo creo que pequé porque me airé con un familiar o con alguien y no me siento bien para tomar oportunidad porque la ira fue muy fuerte, dije varias cosas. Es un asunto ya, mijo, está bien, vamos a orar por ti, arrepiéntete y quédate tranquilo, parqueado ahí en lo que Dios te restaura y déjame ponerte a orar porque también es otra cosa. Yo pienso que la verdadera disciplina, ese es mi punto, perdón, personal, si tengo la oportunidad que lo hicimos, porque nosotros fuimos pastores de una iglesia que Dios se glorificó fuertemente por un tiempo, una persona cayó en un pecado y en vez de sentarlo atrás, le mandamos un grupo de líderes que lo llamaba a diario, le daba seguimiento, lo ayudó en oración, lo levantamos, lo restauramos, nos metimos en silicio con él los hombres y luego de que ese tipo estaba restaurado, estaba dando frutos sobrenaturales y nunca ha vuelto a caer después de eso. Entonces yo dije, la disciplina hay que añadirle una estrategia. No se puede dejar que la oveja se sienta sola, porque a veces están las 100 y con la disciplina nos encargamos Mira, de crear yo soy tan terrible que lo voy a decir aquí que esté en la públicamente. 99. Ujú. Yo no estoy de acuerdo en las iglesias y en mi línea conservadora lo he dicho. No me gustan las iglesias que tienen un banco de atrás y le ponen dama, caballero, secretaria, disciplina. Eso es una afrenta. Ay, Dios mío. Porque hay que humillarte. Pues todo el mundo sabe que tú estás en disciplina. No hay que ponerle de que al banco de atrás. Yo ¿Qué no disciplina? nunca lo Ay, uso en mi Dios iglesia. mío. Sí, hay iglesias que lo tienen. ¿Todavía lo tiene? Ay, Dios Sí. mío. Ay, Sí. Dios mío, A mí padre. no me gusta eso. Pero yo pensaba Nunca ya. lo he hecho, no, yo no. Dama, caballero, músico, yo no tengo de que yo no me gusta. Dios. Porque eso es una afrenta. Pero Eso sí es una sí vergüenza. tengo que testificar que grandes ministros que yo conozco, que en su tiempo habían caído en un pecado, por esa disciplina hoy en día son lo que son. No, pero porque claro. cuando se hace de la manera correcta, porque es saber cómo hacerlo. Y con amor Sí. y con misericordia y entender, Oye. hermano. Mire, a mí una vez se me metió un lío por un debate de un estudio que trajeron, que si era lícito, que si un pastor después de haber fornicado y adulterado, que si era lícito, si al pastor se le podía dejar el pastorado. Y se metieron entre la espada y la Un pared. juidero. Un juidero. Yo dije, bueno, porque el problema es, manito, que no hemos vuelto profesionales. No que es la gracia, señores. Pero en la Ananí, gracia Zafira. tú no me puedes hablar en la Biblia. Tú no me puedes hablar en la Biblia de algo que yo no lo tenga. Porque en la gracia, en la gracia no se ve ese caso. Pero eso se ve en la ley. Y a David no le quitaron. Eso va a depender del tipo de liderazgo de la persona. Ujú. Eso va a depender de la trayectoria del hombre y de la intención del pecado. También a mí me hicieron un lío con una pregunta. Una vez tuve que orar a Dios para ayudar a una persona porque me dijo un líder, si uno cae, tú sabes que esa pregunta siempre, cuando te dicen, yo tengo un amigo, es de Sí, ellos que es están de ellos hablando.
que tú caes, hay que rajarte. Digo, mire, no puede estar en el altar porque tú tengas un pecado y le dice el testimonio de una iglesia en un lugar que no, yo sé, no voy a mencionar nada de eso, que el pastor le estaba ministrando en adulterio y la iglesia entera a los meses cayó en adulterio, completa. Yo conocí Entonces, una hay iglesia. influencia. Que todos lo quieren espiritualizar. Ahí está la Biblia. ¿Y Lea qué es lo que Biblia. todos te quieren espiritualizar? Y es con el... Pero es que todos lo quieren, porque son unos impíos. Pero es ¿Qué que es lo son- que dice la Biblia, Chalón? ¿Con quién es mi lucha? No. ¿Con esto? Y uno No, que llamó, con que yo lo que cogí una dice. clase, que yo puedo tener relaciones sexuales y seguir mi vida espiritual, me dijo fulano melón, para no mencionar nombre de fruta. Entonces, yo dije, no, pero no. A Y mí, la- a mí que no- David cayó en pecado, ese fue el texto que utilizó. Ajá. Y siguió en el reinado. Y si David pecó y siguió en el reinado, Es que yo David puedo no pecar. tenía preferencia en cuanto Escuche. a la litúrgica espiritual. Él Escuche, era un rey. Pero escuche, y como él era rey, eso es lo mismo que un pastorado. Oye, abusador, hijo de Dios, para no decir otra cosa, porque, Dile mira, creación. creación. Creación de Dios, criatura. La creación y la criatura no son hijos. Mira, a mí lo que me da de toda esa gente que dice todo lo quieren espiritualizar es que promueven un Dios que es espíritu, hablan de fe. No, porque ellos promueven agarran lo la Biblia invisible, como lo desodorante, imposible. Shalom. Ya. Mire, hablando del asunto de la ética sobre el manejo que debe haber en el templo y demás, ¿qué cosas se deben evitar en el altar a nivel de conducta? O sea, ¿cómo debe ser el manejo Ay, ético muy buena pregunta. en el altar? Mira, yo te voy a decir algo. Yo voy a manejarme porque yo no quiero que me ahorquen. Pero hay muchas personas imprudentes. Hay mucha mala educación en los altares. Hay personas que se paran. Yo misma dije que iba a hacer mi lío porque he ido a par de culto, manito. Y estaba en un lugar, en un culto, y hasta los ojos se me iban a aguar. Wow. Porque agarró un pastor y la única que tiene canal y la que es conocida soy yo. Y empezó a golpear las redes. Y donde quiera Ay, que Dios voy delante de mí me dice alguien, pastora, pero ¿y esa falta de ética? ¿Y esa falta de respeto? ¿Cómo una persona, sabiendo que usted está ahí sentado, hablando cosas que se salen de los conceptos bíblicos? Y yo en lo personal le dije a Dios, Señor, yo te voy a orar. Si esta situación sigue así, lamentablemente a ninguna carta que me inviten que no sea de mi movimiento, yo voy a ir. Wow. En mi iglesia saben porque es que yo no ando en pecado. Entonces, hay gente que te tiran puya. Eso es antiético. Hay pastores que saben que la pastora Kenia tiene un problema, la hermana Shalom tiene otro problema y el hermano Joan tienen otro problema. Y ellos te preparan un estudio bíblico. Eso es falta de ética ministerial. Sí. Tú no tienes que prepararme un estudio a mí donde todo el pueblo sabe que a ti lo que te falta es decir Kenia Fernández. Wow. Que ¿Qué nada es lo más que te falta decir el nombre. No, Kenia Fernández y todo el mundo sabe. Ahora, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Una vez yo estaba predicando y una hermana le dijo a otra hermana, tú eres una chimosa. Tú todo se lo dices a la pastora. Porque la murmuración que la hermana le hizo a la otra hermana de mí, yo lo dije desde el altar. Y yo no sabía nada. Entonces, una cosa es la predisposición que tú tengas, porque la gente a veces está equivocado. Tú tienes un conglomerado de personas y tú como pastor, tú das la palabra. Pero de repente ya el que está ahí cree que es una puya. Señores, tú tienes que manejarte. Haciendo la corona de espina de Sí, Jesús. sí, todo el mundo piensa que todo es una puya. Las palabras son espíritu y las palabras son como espada. ¿Y qué es lo que hace la espada? Dice que ellas son espadas que traspasan. Cuando tú estás porque vamos a hablar de la diversidad de la palabra. Cuando yo tengo problemas, la palabra, cuando estoy enferma, son bálsamo. Sí. Cuando tengo problemas, son aliento. Cuando estoy en proceso, son paz. Pero cuando estoy en pecado, ¿qué son? Son espada. Espada. Dice que la palabra es como espada que traspasa los tuétanos y las intenciones del alma y la coyuntura. En un mismo culto, la palabra que a ti te está restaurando, a otro lo puede Al estar otro le está matando. dando un yaguazo. Mire, yo Sí. una vez, cuando, o sea, me reconcilié con el Señor, después de venir del mundo, de la calle, cuando vengo en el momento de reconciliación, una persona tomó el micrófono y yo estaba escuchando los servicios desde afuera. Yo venía y me ponía afuera porque sabía que hay gente que no tenía la capacidad de entender que una persona que tú sigues juzgando, hoy en día todavía, se arrepintió con el Señor y está caminando en rectitud ante Dios, pero tu concepto psicológico es la falla que tú conociste un día. Ujú. Por eso yo me tiraba a los servicios de afuera y recibía palabras. Y esa misma persona Dios lo usaba para darme palabras. Porque no me estaba viendo y estaba siendo guiado por el Espíritu. Pues un día decidí entrar al servicio. Y cuando entro al servicio, desde que me ve, ¡fua! Mando un fundazo. Dije, wow.
hay gente que se quema en el examen porque lo están haciendo por vista, es lo que le pasa a usted. Ven, si no hay nadie que trabaje con las redes, porque hay que mandar un candelazo. Ya tú sabes que ya se sabe que es para la pastora. No, y yo Entonces, el maltrato, que todo el que usa las redes para buscar fama tiene problemas. Pero, y que eso no se veía. El Espíritu Santo, tú dices la cosa, Shalom, y yo me quedo inocente. Y después el Espíritu Santo empieza en la línea. Pero oiga lo que Gigi Ávila dijo que la televisión era un cajón del diablo. Sí. ¿Y qué tuvo que hacer Gigi Ávila? Pedir perdón como un hombre de Dios humilde que era, se retractó. Y Gigi Ávila no tuvo un canal que se llamaba, creo que Cadena de Milagros. Sí, y radio y de todo. En el cable. Y eso no extendió el ministerio. ¿Quién no soñaba con que le dieran una oportunidad en Radiovisión Cristiana? ¿Quién en el mundo entero desde Estados Unidos no oía Radiovisión Cristiana? Wow. Entonces, el Espíritu Santo me hacía una alegoría, me dice, dile, cuando se te levanten, háblale. Yo hice ese video, el beneficio de las redes. Va a salir hoy en el canal. ¿Y qué yo dije, Joan? ¿Qué me decía el Señor? ¿Quién te dijo a ti que Cristo no se promovió? Sí. Porque Cristo no dejó a los apóstoles escondidos. ¿Qué le dijo el Señor? Entonces la gente está equivocado. La gente no hace exégesis bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que no se toma una lámpara y se mete debajo de un almud. No. Entonces, si yo porto una palabra de Dios, ¿a quién yo se la voy a dar? Es que yo dije una palabra y los otros días hasta comentarios negativos vieron. Cristo sí tuvo Facebook y redes sociales. ¿Cómo? Los 12 discípulos fueron sus redes. Ese fue su Facebook, su Instagram. Y lo mandó. Ellos eran la imagen de él. Si Cristo no hubiese querido que el evangelio se expanda, el Señor no manda a los discípulos a salir. Señores, las redes no es pecado, es el manejo. Las redes no es pecado, es el manejo. Y a Dios no le permite a todo el mundo ir a las redes porque hay gente que no tiene la capacidad de manejar las redes por su egocentrismo, su egolatría, su soberbia, su altivez, por la falta de carácter. Y usted se da cuenta porque primero no promueven a Cristo, Ay. promueven ellos. Segundo, el contenido que promueven, como se trata de sí mismo y no de Cristo, golpea a la gente porque va desde las heridas personales y desde la envidia. De lo que yo veo en la otra persona que yo no tengo. Y a donde yo no Pero una puedo. vez a nosotros nos tiraron aquí en Excelencia Cristiana, nos llamó una persona y Roger y yo nada más nos echamos a reír. Porque ustedes ponen, yo tengo redes sociales, yo tengo páginas, igual que ustedes. Porque ustedes nos ponen el número de cuenta en grande y el versículo bíblico que tienen ahí lo ponen pequeño. Y Roger nada más dijo, pero hay unos hijos del diablo, dile a él que a mí no me importa. Es más, quitó las cuentas en esos días, Roger incluso. Sí. Y dejó los versículos bíblicos en grande así para que el diablo lo lea. Porque es que la gente se está promoviendo tanto a sí mismo que se está olvidando del objetivo principal de esto. Mira, le digo algo, que lo compartí con alguien. Si tuviésemos en la ley, hay gente que se hubiese muerto en Facebook, abriendo sus canales, abriendo su cuenta, como su objetivo es venderse ellos y hacer el mal, se mueren. ¿Cuánta gente poniendo comentarios negativos a veces se hubiesen muerto, se hubiesen quedado ahí? Porque... Mire, había un punto que yo quería tocar y no sé si ustedes me lo permiten, porque si alguien me aconsejó. Aquí hay libertad. ¿Usted sabe? Y alguien me dijo que yo tenía que tener manejo. Me dijo, pastora, no le responda. Si yo amo mucho a mis suscriptores y hay consejos que yo sí se los recibo. Claro, hay que recibir Pero consejos. yo le decía a alguien, señores, Cristo a todo el mundo les respondió. Yo lo que no me voy a poner es con los hermanos como lo de embocero. Pero hay gente que necesitan. Alguien me hizo un video y tiene 100 y pico de reproducciones en 2 días. Es un hombre, no sé si es bautista, no sé quién es. Y ahí me comieron porque yo dije, y a mí me importa, hermano. Yo dije que el apóstol Pablo tenía problemas con las mujeres. Y yo lo vuelvo a decir, hermano. Ay, Dios mío. Pablo tenía problemas con las mujeres. A Pablo no se le conoció una esposa. A Pablo no se le conoció un hijo. Y Pablo dice, no permito que la mujer ejerza señorío ni que hable, que la mujer calle en la congregación. Entonces, en otra iglesia, ¿cómo era que se llamaba, Shalom? Que se me olvidó el nombre. Pero en otra iglesia, Pablo saluda a una diaconisa. Sí. Había diaconisa. Había diaconisa. Oh, en la Biblia. Y hay consejos para la diaconisa. Oh. Y yo apoyo eso. ¿Sabe por qué? Por 2 razones, Joan. La gente no se quiere contextualizar. Pablo dijo, yo no recomiendo casarse. Quédense como yo. 1. 2. Pablo era un fariseo extremista.
viene de seguir la línea de toda esa secta de ese tiempo. Y no tuvo mujeres ni cuando era impío. Y el machismo. Espérate, John, eso, chócala. El machismo cultural de la época. Este es el sol, Entonces, la fecha, es el el show día. mediático que a mí me da. ¿Tú sabes por qué que me dicen a mí que yo soy soberbia? Porque el Señor me dice, no te dejes, no entra en show mediático. No denigre a nadie ni de epíteto, pero no te dejes humillar. Porque lo evangélico ellos te quieren aplastar. Usted, y no es soberbia, Shalom, no es soberbia. Tú puedes estudiar en Harvard, pero si tú no tienes revelación de la palabra y si tú no tienes la capacidad de análisis, tú estás neófito. No, que Pablo escribió inspirado. ¿Y qué es lo que tú te crees que es inspiración de Dios? La inspiración de Dios no quiere decir que lo que yo digo es verdad. La inspiración es que todo lo que yo dije, sea bueno o malo, se escribió para que yo tenga la capacidad de discernir. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que una mujer no puede ser pastora cuando a la luz de la palabra, teológicamente, es un tema, tienen que haber más de 3 conceptos bíblicos? ¿Qué es lo que te da base a ti garantía para un punto salvífico? Entonces, el pastorado de la mujer no es un asunto relevante en cuanto a la salvación. Entonces, hay patrones que Dios los rompe porque culturalmente esa ley era de Persa. Escucha misterio. Ajá. Esa ley se levantó de Persa cuando cuando Basti agarró y no fue Dios. donde Asuero. Eso es una corriente histórica que iba caminando. Cuando Dios mío. Basti se puso rebelde, se escribió una ley medo persa. ¿En qué parte de la ley decía que la mujer no podía ministrar? La ley nunca tocó eso. La mujer no fue sacerdote. ¿Por qué? Porque la mujer menstruaba. Exactamente. Tenía el ciclo menstrual y en Dios ese mío. proceso la mujer era inmunda. Menstruaba mensualmente y cuando paría, si eran hembras, el reposo era más largo. Y si eran varones, era más corto. Era por su Pero naturaleza. no era eso. Y esa, señor, entonces, yo voy a decir como dijo Pablo, entonces me quieren perseguir. Mi amor, a mí no me importa, yo tengo que defender mi llamado. Y si usted no tiene iluminación, déjese de eso. Que el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo yo lo respeto. Un gran hombre de Dios. Pero mira, al apóstol Pablo le contaban. El apóstol Pablo hablaba por sí mismo. Pablo dijo, cuando el pecado en Corintio, dijo, he escuchado. Él no dijo, Dios me dijo. Ni me reveló. ¿Qué dijo Pablo? No permito. Hoy, ¿quién tú eres? ¿Cómo yo me voy a parar, Señor, y a decir? Yo no permito que en mi iglesia, eso es arrogancia. La gente no quiere entender porque la gente quiere agarrar un contexto porque la gente tiene mucho logo y la gente tiene muchas raíces hebreas y tú puedes dominar la cabalá, la tulo, la. Y si tú no tienes iluminación de la Biblia, usted no es nadie. Una vez Pablo y Pedro se pegan también. Pero se pegaron pegaditos. Feo. Y quieren venderme a Pablo porque esa es la cuerda que a mí me da de tu evangélico neófito. No me venda a Pablo. Pablo era un hombre, como lo dije en un programa. Pablo era un hombre con sus heridas abiertas también. Sí. Porque Pablo era tan inmaduro que se metió en pleito con Bernabé por Marco. ¿Y qué hizo Dios? Porque Pablo tenía buena intención, pero Pablo estaba empezando su ministerio. Aquí todo el mundo que empezó en una asignación empezó metiendo la pata y Dios te va evolucionando y te va capacitando. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártame a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Por eso tenemos un Pablo que al principio muchas cosas dice, yo mando, yo exhorto, pero tenemos un Pablo que posteriormente, al final de sus cartas, cambió el lenguaje. Dice él, lo digo yo, no el Señor, aclarando que son sus palabras. Y que tú tienes la libertad de escogerla o no escogerla, pero el apóstol Pablo dijo, bueno le sería al hombre. Le sería. Le sería. Hoy como tú, apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, está tocando lo que es la soberanía de Dios. Y él dice, yo el primer pecador también. Y en una parte dice, no, porque bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero que sean como yo. Hoy como tú. Va a dar un consejo de un mandato que el dueño de todo lo estableció. Entonces, ¿tú sabes por qué que yo amo a Dios? ¿Por qué que yo amo la Biblia? Porque Dios promueve a Kenia, pero en las redes, mis metidas de patica que yo he dado se van a ver a la luz.
Porque si tú me ves en todas las redes perfectas, porque es que la gente no entiende código. Sé que al igual que Tú vas Pablo, a creer que soy al yo. igual que Pablo, Kenia Sí, tiene sus defectos. claro, Joan también, Shalom. también. Y voy a ver cosas que yo voy a decir, que voy a tener que decir, hermanos, perdónenme. Excúseme, soy Porque humano. si me perfecciono, entonces ya la honra no es de Dios. Y eso es lo que la gente no quiere creer, que quiere caminar en un nivel de perfeccionismo, que mientras más perfección tú tengas, tú menos muestras. Quiero decir, a Cristo. quiero decir algo para los que toman un cortecito de lo que le conviene y lo empatan con otra parte. Para ustedes, mis amados editores de las redes sociales. Que Kenia no está hablando de denigrar al apóstol Pablo. Hoy, ¿cómo No. va a ser? No. Jamás. No, porque es que ellos, tú sabes, cogen la forma en Sí, que le ellos conviene. dicen, claro, y cómo van a denigrar. Ella está hablando, ¿verdad? Una realidad. Pablo era un hombre igual que Sujeto usted, un a ser humano, pasiones. igual que yo. En muchas ocasiones habló cosas que él mismo decía que era un consejo personal, Claro. no un mandato de Dios. Recordemos que en el tiempo Ay, contextualizado en el que estaba Pablo, estaban las corrientes filosóficas y las mujeres vestían de una manera muy ostentosa, con la cara pintada completamente de blanco, la oligarquía, la jerarquía y toda esa cosa estaba en ese tiempo, aristocracia y demás, por la Y se corriente hacían unos filosófica. moños. Esas griegas tenían un tipo de pelo Sí. que duraban horas. Por eso dice Pablo, no con peinados Ostentoso. porque eran muy Pero presuciosas. ahí voy. Pero el detalle está en que todas esas mujeres cargaban un espíritu de lascivia encima, de atracción. Y de meterse y Una seducir. época de hasta orgías y de todo, desorden había. de someter al hombre a sus pasiones y demás. O sea, en eso era que estaba Pablo. Recordemos que el público de Pablo no eran las mujeres hebreas que se le enseña a ser esposa. No. O sea, eran agentes. hay que ponerse en contexto. Señor, y tú no puedes Y echar que eran las gente que emociones. venía, y también algunos de ellos eran partícipes de la filosofía de aquel tiempo, Pero, de mi los amor, areópagos, ahí los mismo, epicúreos. Ahí mismo, negro, estaba el templo de Diana. ¿Y cómo era? Eran 1500 prostitutas que entraban en el templo de Un Diana. aplauso, un rapaban el aplauso. pelo. Señores, tú no puedes, porque es que la gente está hablando. Es que Pablo no le- está hablando con una mentalidad hebrea a un pueblo griego La en gente- una sí. dispensación cultural. Tú tienes que hablar de cultura, contexto. Me dijo una vez un tipo de una religión que ya no ni quiero ni decir, que le dan durísimo a la mujer en esa religión. Que no, que la mujer, su participación no es importante. Es evidente en la Biblia. Ni siquiera, es que Jesús ni siquiera le ¿Qué dijo, hacemos con la espérate, déjame decirle esto a la audiencia. Pero dice la palabra que el ministerio de Jesús lo sustentaban las mujeres. ¿Y quién fue la primera? ¿Y quiénes tuvieron a la cruz? Porque es que la gente No, quiere espérese. hablar. ¿Quiénes tuvieron a la cruz del Señores, todos los hombres salieron Déjeme huyendo. terminar para que ellos se gocen ahora. Dios hizo la cosa también. Déjame terminar. Dios hace la cosa también, que la participación de la mujer bíblicamente es tan importante, hasta en el Génesis, a pesar de lo que pasó con Eva. Porque si la mujer no fuese importante para Dios, a Jesús lo hubiese parido un hombre. Fue una mujer que parió a Jesús. ¿Por qué Claro. queremos quitarle la importancia? La importancia. a una- ¿Y qué daño te está haciendo a ti que una Oye. mujer, Pastoré? ¿Dónde está el daño si la mujer es madre? El hombre no tiene esa cosa de paternidad. Entonces, De es maternidad. lo que yo digo, Chalón no es lo que... Chalón me dice, pastora, bébete ese litro de agua y eso no me quita la sed. Y el negro me dice, y Joan me dice, pastora, bébase un chin nada más. Y ese chin me hace efecto. No es lo que tú me digas, es lo que resulta. Sí. Entonces tú no puedes venir a golpear porque yo soy pastora. Pero tú no estás en las redes cuando me llama un alma a punto de quitarse la vida. Lo dijo. Tú no estás ahí cuando me llaman esa seguidora, pastora, Dios ha cambiado mi vida. Pastora, yo estoy en Suiza. Pastora, yo estoy en Japón con un espíritu de depresión. Pastora, Dios me ha levantado descarriado, llamándole en la madrugada a gente inconversa, católico. Pastora, me gusta su objetividad, las almas. Yo estaba en un lugar y fue un delivery. Ujú. Pastora, Dios le bendiga a un joven. Y yo lo saludo con amor y le digo, Dios te bendiga. ¿Tú eres cristiano? Ay, no, mi pastora, yo no soy cristiano. Pero yo antes de acostarme, la escucho todos los días. Yo salgo en la calle, o sea, tú me vas a decir a mí que Dios va a limitar. Entonces, si tú quieres, porque es que están, y a mí lo que me da, que son gente que son profesionales y con un nivel de educación de que tan acelerado. Señores, ¿qué es más? Un pastor, una profeta, un evangelista. Señores, pastor, profeta, evangelista y maestro y apóstol. Esos ministerios son iguales. Los 5 están ahí conglomerados. Entonces, ¿por qué Dios le permite a una samaritana que suelte un cántaro y vaya con una palabra de la convicción? primera predicadora? Una de las evangelistas más fuertes. No salió en afiche,
Pero uno de los eventos más fuertes se dio cuando Entonces, ella abrió su ¿cómo boca tú ya. quieres denigrar a la mujer si Pablo, cuando tiene la visión que el personaje le habla y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos? ¿Qué yo hago? Que dice la palabra que mientras el apóstol Pablo disertaba la palabra, dice que Lidia, el Espíritu Santo la convenció. ¿Qué hago con la muchacha de la divina? Ay, sí. Cuando persiguieron a Pablo, que dice la palabra, dice los estudios extrabíblicos, que esa muchacha, ella, Lidia y el carcelero fueron los primeros fundadores de la iglesia de Filadelfia. Ay, Dios mío. La iglesia que amó al apóstol Pablo, Dios mío. que fue fidelidad. Entonces yo a veces digo, Señor, ¿y cómo es que la gente que tú tienes un doctorado en divinidades, cómo tú no eres objetivo? Ay, Dios defendiendo mío. un concepto que fue que a ti te lo enseñaron, que a la luz de la palabra no hay más ciego. ¿Por qué, pastora, y por qué Dios no les revela a esa gente? Porque ellos son altivos. Porque ellos dicen, yo no voy a escuchar a esa mujer. Pero es que se sabe la Biblia mujer entera. No tiene nada, ni tiene doctorado en divinidad, es una loca que salió. Pero lamentablemente, porque mira, yo tengo problemas, Joan. El pai mío me da para darle a todo el mundo. Me dijo, ¿tú sabes qué es lo que está pasando, mi hija? Que le está pasando como Esteban. Que cuando el Sanedrín leía la palabra y Esteban se paró y le disertó la palabra bajo mi santo espíritu, para gloria de mi nombre, ellos tuvieron envidia. Y ellos dijeron, pero ¿y quién es este? ¿Cómo este habla de la palabra? Sin doctorado. Si no tiene doctorado. Sin si Cambridge, y sin dice Harvard. que empezó el Espíritu Santo y le empezó a hablar desde Abraham, desde el pacto y y José. Hizo un exégesis. Y dice que hablaba con vos. Entonces la gente se cree. Pero mira, Joan, mis seguidores que no se pongan guapos, yo tengo menudo para devolverle a mí que todo el mundo me suelte, que usted a mí no me conoce. Yo ni maldigo, ni te digo que eres hijo del diablo, ni te le echo a Satanás. Pero yo le digo a Jehová que te caiga atrás. Esa es mi alma de guerra. Le digo a mi pai, mira, los hijos tuyos se están metiendo conmigo. Mis hermanos mayores se están metiendo conmigo. Y como yo soy la chiquitica, yo a mis hermanos no le puedo dar porque hay que respetar los rangos. Pero dale tú. Entonces yo, todo el que Ay, se Dios. me levanta, le echo a Jehová atrás. Mira, que el ángel de Jehová te persiga. Y como él es el pai y el juez entre tú y yo, que a todo el que se levante, que le dé su pela. Dios mío, esto está picante aquí. Porque como que el asunto... Es que la gente no sabe los códigos de defenderse. Usted mira, no le puede dar un hijo al diablo. Si tú tienes a Gamaliel y nace Chaloncita, Chaloncita pelea, ellos no se pueden dar. No. Pero ¿cómo hace Chalón? Chaloncita le dice, mami Chalón, papi Joan, Gamaliel me está dando. ¿Qué va a hacer papi mami? Le va a dar. Entonces tú el que se me levante, tú no eres hijo del diablo porque tú eres mi hermano, lavado con la sangre del pacto. Que mi pai te carga atrás y que mi pai te juzga a ti entre tú y mí. Yo voy a hacer como, ay Dios mío, y que te pague conforme a tus obras y conforme a mi diseño. Mire lo que le voy a decir. Una persona me dijo a mí, Joan, ya que hay gente que a veces piensa que uno lo sabe todo y uno no es ni sapiente, Dios lo es. Tuve que responder como Gamaliel de la Biblia, no como Gamaliel mi bebé. Mire, me pregunta, ¿cómo yo sé que el ministerio de una mujer? Él vino de la iglesia bautista y vino muy turbado porque un día él fue a buscar una respuesta donde un pastor bautista y esa persona no pudo. Y Dios usó a una mujer y restauró su vida a través de la palabra. Entonces vino turbado y me dijo, Joan, ¿cómo yo sé que el pastorado de una mujer o el ministerio de una mujer es del diablo o qué pasa con eso? Le dije, mira, si está siendo respaldado por Dios, no puede ser del diablo. No. Ahora, si no tiene respaldo divino, no sé de quién es, si de Apolo, si de Cefao o del enemigo, pero si tiene respaldo del cielo, ya tú no tienes que de una vez quitar, desavalar esa palabra de que no puede, de que es del diablo. No. Si una mujer está fluyendo en los dones, como está pasando, se están sanando los enfermos, Las está almas habiendo se están profecía, restaurando. las almas se están restaurando y sobre todo está dando testimonio en su matrimonio, porque la parte con la que quieren golpear el ministerio de la mujer en el pastorado, mi madre es pastora. Oye, si tú lograste mantener el testimonio de que tu esposo esté complacido, tus hijos estén atendidos, es difícil, por eso es que Pablo golpea esa parte también, porque en ese tiempo la mujer, al estar en una época que no podía desempeñar como ahora, pero ahora hay ingenieras, ahora hay Pero yo te voy a arquitectas, decir doctoras. algo. Mira, te voy a decir algo. Porque es que, pastora, que tú eres arrogante, señores, que yo tengo que hacer como hizo el mismo Pablo. Que cuando Pablo, toda esta gente lo vinieron a marear, a mí nadie me venga con mareo, Shalom. Yo no vine aquí de ñapa, yo tengo 19 años en el evangelio y yo he pasado la 21 en Brica y he pasado todas las situaciones espirituales. Yo tengo evidencia. Pablo tuvo que decirle, ¿qué es lo que ustedes se creen? ¿Por qué tú evangélicos creen que el evangélico es de ellos? Suélteme.
que tú no sabes quién es quién. Pero que usted ¿Tú quieres saber quién soy yo? Vete al secreto, no te pongas a levantártele a una gente procesada. ¿Tú sabes por qué? Porque quieren golpear la parte de la mujer. Pero la mujer de Proverbio 31 era empresaria. Porque es que yo no entiendo cómo que esta gente lee en Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia de esa mujer? ¿Que ella hacía tela con qué? Que ella trabajaba con la rueca. Esa mujer era rica, la de Proverbio. Yo soy más virtuosa que la de Proverbio. Porque esa mujer tenía esta trabajadora. Y no era todo el mundo en la antigüedad que tenía el estatus de tener un esclavo. ¿Qué dice? Dice que la ley de clemencia está en tu boca. Dice que sus siervos están abrigados y la ley de clemencia está en su boca. Y dice que ella trae el pan de lejos y ella no come el pan de balde. Esa mujer era una mujer que fregaba y trapeaba. Esa mujer era una mujer. Lean Biblia porque es que no quieren leer Biblia. Usted no tiene revelación. Le voy a decir algo ahora. En la Biblia. Y eso no me lo enseñó a mí ningún instituto teológico. Eso fue rema. Le voy a decir algo. Iluminación. Lo más difícil es que estas religiones que han determinado que la mujer no puede ser pastora ni tener parte en el ministerio, a veces tienen hombres allí que son mantenidos por una mujer. Si ella no puede ser pastora, tampoco la deje ser profesional y que te mantenga a ti. Claro. Muy fuerte. Entonces, Eso, yo claro, quiero porque entrar al tema justamente de la mujer, como el aspecto de segmentarla. También yo he observado iglesias que dividen a las damas de los caballeros. Ponen un letrerito que dice dama. ¿Por qué muchas iglesias hacen este tipo de prácticas? Porque yo he observado que mayormente cuando hacen esto, todas las mujeres están con todos los muchachos arriba, casi no disfrutan del servicio, casi no participan del servicio. Los varones están como unos papaupa que parece que no son esposos, que no son padres, de otro lado de la iglesia. ¿Por qué? O sea, no sé si me di a entender con la pregunta. No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que eso se hace a manera de prudencia. Para que no haya Eso sexualidad. no es religiosidad. Para que no haya Es sexualidad. igual como hay pastores porque todos lo quieren satanizar. Los conservadores que son unos religiosos, señores, ¿cómo se van a ligar? Dime, yo sentar, porque yo soy tu mai y mai de Chalón, pero que yo sea una menor mami chula como Chalón y yo no sea la mujer tuya. ¿Qué hago yo pegada en una silla pegada de ti? Señores, son cosas que se caen de la mata. Y yo y yo orando con la pompa y para arriba y tú. No, póngase su hembra para allá y póngase sus varones para acá. Eso como hay iglesias que no le permiten a la hembra y a los varones hacer silicio. Pastora, No, ya ¿tú es lo otra permites? cosa. ¿Cómo yo lo permito? Sí. Cuando hay diáconos y líderes responsables. Y cuando soy yo y mi esposo, hacemos silicio a la iglesia en general en señal de humillación. Pero las cosas hay que tener un manejo y dar el porqué. El asunto de la división es por prudencia. Amén, para que no haya ninguna roce ni nada, ni los hombres se salgan. Ahora le voy a de decir algo que parece loco, pero me lo dijo un presidente de una unión de iglesias de una de las provincias del país. Me dijo que en las iglesias que más se cae en pecado, en los silicios, es en las iglesias que se separan a las damas de los caballeros. Es verdad. Él hizo, por toda la información, porque un pastor de 1000 y pico de Presidente de iglesias, concilio. presidente de concilio, y le llega la información No de vamos todas a las decir el nombre iglesias. por respeto. No, que Dios lo bendiga, él sabe quién es. Y me dijo, mira, en las iglesias que más se caen en pecado de fornicación, a veces hasta en los mismos silicios, es en las iglesias donde se quiere separar a la dama de los caballeros. Y las iglesias que tenemos, que en los cultos la gente llega normal, el que tiene su esposa con su bebé, llega y a los cultos, el empresario canta con su familia, o el que llega de la calle, no se dan casi esos casos. Son cosas que uno no entiende a veces por querer cuidar mucho, lo que hacemos es que le damos una especialidad a ese pecado. Son cosas que se dan. Hay una pregunta aquí que está peligrosa. ¿Por qué en las iglesias seguimos ahora con el asunto cultural? Porque ya Kenia pudo resolver un conflicto ahí con los espíritus que estaban en el segundo cielo. Porque a veces en las iglesias hay un púlpito pequeño. Es una pregunta que hacen los inconversos que están yendo a las iglesias y quieren saber. ¿Por qué a veces hay un púlpito pequeñito adelante y hay uno más atrás grande que va como en una parte especial? No, lo que ¿Es pasa un simbolismo o sí, es algo simbólico? Porque tú sabes que en la antigüedad, en la parte de la litúrgica, estaba el lugar santo y en la parte de arriba estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo hay cosas. Pastora, ¿cómo tú te manejarías? Yo me manejaría, yo no tuviera bajo la cobertura de mi presbítera y hubieran cosas de la litúrgica del pueblo sana doctrina de mi línea, que yo todo me fuera a la palabra. Yo en lo personal no permitiría que en el altar de arriba nadie se sentara, porque la Biblia no lo habla. Si vamos a hacer algo en simbólico, pero más sin embargo, lo que estaba en la parte del templo era el arca.
y ahí nadie se sentaba. Entonces, Hagámosla es para completa. Que tú veas que es una modernización. Entonces, tú no me puedes decir, sé tú tan religioso y que yo soy sana doctrina y que yo soy liberal. Señores, si tú agarras y levantas, yo me tocara ser una pastora independiente y hubieran esquemas que yo los rompiera, porque no vienen bajo un alineamiento bíblico. Fuera muy bíblica. Yo soy muy bíblica. A mí es muy difícil para la gloria de mi O sea padre. que- Tú vienes, no, Wow. no es que digo que es pecado, No, el pero ejemplo. es extraño, Ujú. porque nosotros ponemos el antepúlpito donde está todo el mundo, pero allá en el altar, en la parte del altar, ¿qué es lo que se ponen? Silla, para que los pastores... y yo Siete, tengo problema, tres papá, sillas. a mí ese show no me No me gusta, ni a mí tampoco. 3 sillas o 7 porque sillas. es que tú, la gente te ve, y tú sabes lo que yo hice una vez en la sociedad de damas, que le dije a todas las pastoras se me quedan abajo. Todas las líderes auxiliares. Señores, casi los jóvenes de ¿Usted hizo eso? Yo sí, pregúntale. Usted, mire, yo soy la líder de damas. Dios mío. Y yo dije, y no lo hago yo soy la líder de damas a nivel del movimiento. No Dios lo hago en mío. las demás. Porque yo no puedo quebrantar ni No. romper lo establecido La ley es de ellos. en otras iglesias. Pero yo agarré a todas las damas, dije, las damas, las líderes de damas y las auxiliares a nivel del movimiento, se me suben todo al altar. ¿Por qué? Porque es que nosotros las mujeres queremos estar. Señora, hay gente de Dios, gente de nosotros que nunca se han subido en el altar, porque el altar solamente es para los predicadores, los reverendos y los pastores, señores. Una vez. A mí me tocara, yo independientemente, le hiciera una decoración hermosa al altar, en representación de lo que es el lugar santo. Entonces, yo le hiciera eso al altar. ¿Y qué tú harías, pastora? Yo no. Todo lo que se va a hacer en la parte de abajo. Porque si tú me dices a mí que esa parte alegórica, ¿cuándo se sentaron en el lugar santísimo? Nadie, es El que no. sacerdote entraba una vez al año. Con al una lugar campanita. santísimo, con la campanita para hacer la expiación del gran día. Entonces, hay cosas que le hacemos a manera, pero culturalmente han cambiado. Déjeme decirle esto brevemente. En una iglesia pasó algo que eso me ministró para el resto de mi vida. Porque todo, como hablamos en un video. Gloria al aquí en Señor, mi alma Dominicana, adora a Dios. Estamos aquí en Excelencia Cristiana. sí, todos venimos prácticamente de allá, de la senda antigua. Y me acuerdo yo esa vez que yo estaba muchachito y estaban los 3 pastores como más importantes del concilio. Esa gente estaban ahí en su silla, con su cara como un machete y eran como la gente, los dioses del momento. Pero llegó que la iglesia se llenó y trajeron a una gente que tenía un problema en la pierna, que no podía caminar bien. Y por accidente lo pasaron muy para adelante. La que lo trajo, que como la servidora, lo pasó muy para adelante. Era inconverso. No. Una persona con su Biblia y todo, pero lo pasaron muy para adelante. O sea, no lo sentaron cerca y la iglesia llena, no había silla. Y la mujer cometió el error de pasarlo muy para adelante. Cuando ella lo lleva muy para adelante, el mismo pastor de la iglesia, que era un hombre humilde, ya falleció, descanse en paz, en Dios, que el Señor lo haya salvado. Quiere como ayudar al hombre con la silla, pero tiene 3 presbíteros principales sentados en la silla de ahí arriba. Y una hermana que parece que no sabía mucho, agarró y le pidió a uno de los presbíteros que se pare y que le dé la silla al tipo que tiene problema en el pie. Y el tipo le dijo que no, que eso es un asunto de santidad y de asunto. Y la mujer le preguntó, ¿Jesús qué hubiese hecho? Ahí mismo le preguntó. Y el tipo como que se sintió confrontado y se armó un lío y le bajaron la silla y sentaron al tipo abajo, no arriba, pero en una de las sillas principales. Eso me marcó. Ahora, Porque yo Joan, dije, ¿qué niveles que le estamos dando ah, a eso? Porque Señores, pero eso es tan terrible que hay en La Congreso y hay en idolatría. actividades que diga que los pastores no comen con el pueblo. ay, si Pedro y Pablo se juntan, Espérese, ¿qué problema? yo necesito, porque el tiempo ya se nos fue, antes nos de cerrar fue. este programa, poner este punto de vista. Yo que vengo de una familia islámica, mi papá es pakistaní, hay muchas cosas que la iglesia pentecostal adopta de manera extremista como si fuera una cultura oriental. Se les olvida que estamos en Occidente. Yo por mi parte no estoy de acuerdo con dividir el altar de esa manera, porque si algo que Cristo hizo fue que rasgó el velo y nos dio un libre acceso a la presencia de Dios, donde ya no hace falta una persona que te guíe a Dios aunque te enseñe la palabra, sino que el mismo Espíritu Santo es quien te va a mostrar que Cristo es el camino. Ahora, porque Él es que convence de pecado. El problema mío con este tipo de prácticas es personal, tú hablas Shalom, porque yo veo la idolatría que se le da al altar. Ponemos una estructura física por encima del valor de un alma.
Y se supone que Cristo no vino para el altar, sino que Cristo vino para las almas. Sí, sí. Hay que tener respeto y prudencia. Yo estoy pues, de acuerdo claro, 100%. No, porque una persona en pecado No puede. porque es un acto alegórico. Exactamente. Pero yo entiendo lo que Pero dice mira, Charlotte, mira que cómo- hay ese personas tipo Se armó un que juidero son aquí. humildes, ayunan y oran, tienen el mismo pacto, pero como no son pastores, entiendo lo que dice Charlotte. Exactamente. Ah, no, eso es para gente de élite, eso es arrogancia. A mí no me gustan Entonces, los altares. a mí lo que más me da es... Porque es que en los altares tú tienes que estar con Mío. un cadete y el pueblo te mira, pero tú abajo, tú te sientes como David que te quita la ¡Aleluya! Ahí voy. ¿Por Mío. qué hay que estar como un cadete si estoy en el altar? Porque esa es otra parte que yo no entiendo. Si usted adora al mismo Dios que yo y usted es mi ejemplo porque usted es mi líder, la iglesia entonces debería estar todo el mundo así. Como los querubines que están ahí en el Nadie altar. pudiera estar alabando, danzando y glorificando. Porque, mire, hay un- porque usted hay un camina pastor- Mire, yo modelo, le voy a usted- interrumpir. Hay un pastor que se llama Jonathan Osuna, Iglesia de Dios de la Profecía del Túnel, uno de mis consejeros, de mi amigo, de mi hermano, mi hijo, mi todo, y futuramente mi compadre. Que yo tenía tiempo y lo vi pastoreando, Dios para la gloria me dio el honor de profetizarle su pastorado. Y él parecía un niño. Y él no sabía que yo observaba la manera de él danzar. Wow. Y yo decía, Dios mío, qué humildad, parecía un bebé y brincaba. Y daba vuelta y yo decía, wow. Qué libertad. Entonces, Espérate, déjame decirte algo. Donde el Señor me mató, porque yo vengo de esa línea. Sí, gloria al Señor. Estamos aquí en Excelencia cristiana. Dios te bendiga. Mira, el asunto es que el Señor a mí me marcó. Yo una vez con mi esposa hicimos una caminata en el Carrizo, sí. donde preparamos un Cristo a un muchacho. A un muchacho que representara Lo la maquillamos cruz, con la Cristo. sangre, le pusimos una cruz y una gente dándole latigazo. Y cuando él iba por el camino, la gente fue muy tocada por ese acto. Y alguien me dijo, medio religioso, pero ¿por qué ustedes hacen ese ejemplo de nuestro amado maestro, de que crucificado y que ya él resucitó? Y le digo, no, mira los letreros que decían, él lo hizo por ti. Entonces la gente veía al muchacho maquillado con la sangre, a otro dándole latigazo y una cruz, y llevábamos pancartas que decían, él lo hizo por ti. Era para acordarle a la gente el sacrificio de Cristo en ese momento. Y me llamó la atención que esta persona me pregunta que por qué utilizamos este tipo de ejemplos. Miren, señores, muchas cosas que ustedes van a ver en la iglesia son ejemplificación de cosas que pasaron en el Antiguo o Nuevo Testamento. Eso de los púlpitos son ejemplos. Por eso hago esta salvedad. Esos ejemplos que se hacen de cualquier cosa en el culto de la que simbolizan el templo, son como para que la gente tenga un concepto bíblico, pero no es para idolatría. Porque una vez el Señor me reprendió cuando yo era más antiguo en el Evangelio, de los tiempos atrás, porque alguien iba a pasar por el altar, a ayudar a pasar un cable, y esta persona no tenía ese concepto. Y yo como que lo maltraté. Y el Señor me dijo, mira cómo haces tú, queriendo cuidar un altar terrenal, cuando yo, Jesús, que soy más limpio que ese altar, bajé para ensuciarme cargándolo a ustedes. ¿Quién es más limpio? Ese altar físico que ustedes hacen. Lo que pasa es que hay Espérate, cosas... déjame decirte. ¿Quién es más limpio? ¿Ese altar que ustedes hacen de madera, de barro, de cerámica? ¿O el Cristo vivo que vino y se entregó y cargó el pecado de ustedes? Y ahí yo dije, wow, porque fue que trata a la persona mal, espérese. Entonces yo le pedí perdón a la persona y le expliqué, le dije, mira, aquí hay, esto es así y así. Cuando le expliqué, me dijo, ok, perdón, pero para varón. la gente, Pero el que no tiene una explicación, ¿y si pasa? No, porque tú lo haces, pero no lo puedes maltratar, no puedes Exacto. denigrar. Pero hay Gracias. Y con prudencia. Entonces, aún el que está ahí no se puede predisponer. A mí una vez en el altar me pasó una persona que no tenía el mismo cosa de ética, de vestimenta. Y pasó así. Yo no lo hago, yo no la avergüenzo. Eso. Después que yo hago, le aclaro al pueblo detrás. Porque hay que Le digo, aprender. hermano, pasó esto y esto. Ahora, cuando tú me agarras un punto salvífico y tú haces como a un lugar que yo fui a un lugar y yo di una palabra. Y cuando yo di la palabra, la pastora me abochornó públicamente. Esa mujer barrió conmigo. No, y sí, no. públicamente yo la reprendí y salí tranquila. Señores, porque la gente tiene que entender que nosotros no somos una monedita de oro. Y hay gente que sus emociones no la tienen alineadas. El evangelio no es para gente loca. Jesús y el estaba ready. bregar con gente no es gente emocional, porque hay gente que están confundiendo sus emociones, su brutalidad, su ignorancia con celo. Brutalidad, emociones y celo e ignorancia no es lo mismo. El Wow. celo de Dios viene alineado. sí. Hay gente que tiene que porque el celo de Dios me dijo, pero el celo de Dios no te puede llevar a ti a ofender a tu hermano. Y esa es parte de mi parte. Entonces yo digo que hay gente haciendo la cosa en nombre de Dios y Dios diciendo en mi nombre. Pero yo no, ¿cómo que yo yo no no soy vine así? a perder las almas, No, yo no, vine yo a no soy ganarlas. así. Entonces hay un punto que sí quiero darle a la gente muy liberal. El altar es un simbolismo de autoridad.
Quien ministra en el altar te está diciendo, yo tengo un espíritu aprobado por el Espíritu Santo, con experiencia, con conocimiento Y bíblico, con santidad. en consagración, para ministrarte a ti y para transferirte a ti como un canal limpio de lo que Dios quiere darte. Eso hay que entenderlo. O sea, una posición de administración. Ahora bien, Claro. yo lo que no estoy es con toda esa gente que se supone, mire, lo voy a decir claro ya para cerrar. Un evento, se invita a todo el mundo, inconverso y demás. Se paran silla adelante para los evangelistas, pastores, predicadores. La actividad es a las 7. La gente está a las 6:30, 6:45, 7. Y la mayoría, usted me corrige si no es así, pero es lo que yo he visto y yo tengo desde los 5 años ministrando en este camino. Y yo he visto que los que llegan a las 8 y 8:30 de la noche son los prevísteros, el fulano, el que si yo qué. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la iglesia? Pero hay unos Somos los evangélicos, hay primeros unos que llegamos predicadores tarde. de élite que son artistas. Son artistas, mi amor. Ellos llegan 10 minutos antes de entenderlo y se sientan y se levantan unas alcahuetas que tú vas a saludar al hermano. Que uno no le menciona el nombre, señores, por ética. Cuidado. No Yo toca sí, al ángel. Cuidado. Digo yo, pero ¿y es que yo tan loco, Y ¿Y a- es que yo no leo Biblia? ¿Y por qué que tienen tú esa gente altiva? ¿Y por qué que Dios lo tumba? ¿Tú te crees? Tú tienes, mira, cuando Dios te promueve, tú te tienes que cuidar. Yo hice un programa donde yo puse a todos los evangélicos con su puesto. Le dije, míreme, y ya mis seguidores y los inconversos que me ven, ya cómo me tratan. Con amor. Pastora, Dios la bendiga. ¿Pero qué pasó? Pues yo fui a un lugar que hubo uno que salió de la fila. Le digo yo, no. Cristo te bendice. Mire. No, espérese, no me venga con esos mareos. Que, no, es Cristo, no. Por eso, Échame loco. mire, yo voy a cerrar con esto. Yo quiero bendecir a mi pastor Ernesto Cueva, Iglesia Buenas Nuevas, Bellas Colinas, aquí en República We Dominicana. love you. Amamos nuestra iglesia, que esto es terrible. Todos los martes, culto de sanidad. Es normal allá que se sane el cáncer, es normal allá que los ciegos vean. Eso es normal. Allá gloria ya a los Dios. jóvenes de allá operan en dolores de cabeza y cosas así. Los líderes están que ni se diga, la gloria de Dios. Se hacen eventos grandes. ¿Usted sabe lo que hace nuestro pastor? Ay, sí. Presta atención a esto, Kenia, que se va a poner peligroso. El pastor, cuando hace un evento donde van a ver 300 personas, 500, lo que sea que vayan a ver, los líderes, todo el mundo atrás, activo, sirviendo. Y los paralíticos se sientan adelante. Ajá. Los ciegos, los que tienen cáncer. Toda la fila de adelante no son para esta gente, los querubines ahora que se han inventado, esos líderes importantes. No, el pastor sienta a todo el enfermo adelante. Por eso usted ve que en los eventos que se hacen allá, gente suelta la muleta, el ciego ve, se Todos sana los las líderes enfermedades, están atrás la gente orando vomita y los sirviendo a resguardos, la gente. la gente vomita el cáncer, la gente sana y se salva las almas, porque se pone la necesidad adelante, no se pone el figureo y las posiciones. Y yo doy una exhortación porque he tenido una buena experiencia viendo esto y siendo parte de esto, de Gloria que al cuando Señor. usted pone en Sí. prioridad las almas, Cuando tú pones a Dios en prioridad, y yo sé que este programa de excelencia está fuerte esto. va a llegar y va a calar, porque muchas veces yo le estoy orando a Dios para que Dios me ayude a yo poder resistir las críticas. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con la crítica? Que yo veo lo que tú me corriges. Es que hay tres tipos de Y críticas. cuando tú me la corriges, sí es verdad que tú hablas, yo enmiendo, pero cuando yo veo malicia en tu crítica, tú no me vas a... Y que esa crítica es para fortalecer mi miseria personal. Una cosa es cuando Jesús le llamó la atención a Pedro, otra cosa era cuando los fariseos comentaban algo negativo. Tú decides a quién es que te está hablando, si es Jesús, si son los fariseos. Si es Jesús, es más que una crítica, es una ayuda a tu vida. Ay, yo le quiero Si dar son una los clave a la fariseos, gente. suelta eso. Yo le quiero dar una clave a la gente. ¿Cómo tú te das cuenta, amado hermano, que eres un fariseo de este tiempo? Porque te crujen los dientes, te pone eufórico cuando alguien dice algo que va en contra de lo que tú dices que es en nombre de Dios, pero es antibíblico. ¿Usted sabe cómo se da cuenta? Porque ese espíritu de ira... Si te molesta lo que dice Kenia, uy, se me y hierve tú la sientes como sangre. que te quema por la dentro. Biblia dice que los fariseos crujían los dientes. ¿Lo dice en la contra de Biblia? Jesús, que temblaban de Ey, ira. ey. Entonces, significa que si usted tiene esa actitud, Dios te sabe que no es Cristo, amado. Dios le bendiga. Cristo no odia. Shalom, Obrajo. Espérese, nos fuimos ya. Sí, sí. Es ya, verdad, nos fuimos. ¿Ya tú lo estás a parar? No, espérate. ¿Cómo la pueden seguir en las redes sociales? Kenia Fernández, oficial. ¿Usted es familia de Leonel?
algo así. Leonel Fernández. Tú ya es que yo soy familia. Yo sé tú que ya sí. de Chalón. Amén. Señores, sigan preguntando, que esto es una bendición, esta pregunta que muchos de ustedes hacen. Recuerden suscribirse, como siempre el Señor me manda a decirle, a la plataforma más importante del mundo, Jesucristo. Y luego de que suscriba a esa plataforma, tu casa, Excelencia Cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Guarda el sábado y el domingo también. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.